Bien, muy buenas noches a todos los chicos, a todos los muchachos de lo que es la clase de cálculo algebraico y vectorial con el profesor Kiovis Tejeda, de la cual estaré presentando el tema 3 del listado del segundo proyecto, que son los campos vectoriales e integrales de línea. Charles Medrano, su servidor, un placer, de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, ¿cómo definimos a un vector? Para definir un vector, debemos tener en cuenta que en física básica se nos dijo que para conocer un vector tenemos que tener en cuenta cuatro fases: dirección, punto de aplicación, módulo y sentido. Una dirección ya sea vertical o horizontal, los módulos, que es del punto de aplicación hasta que llegue a su sentido. Eso es lo que hace y lo que define a un vector, lo cual dentro de esta área física se conoce como un vector de un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que estos vectores tienen física por función que expresan una llamada magnitudes vectoriales, de las cuales va a tener sentido y va a tener correlación con las siguientes aplicaciones que va a tirar en presentación. Para tener un concepto de campos vectoriales, es una función que se asocia a cada punto del plano, que es un espacio en un vector. Por ejemplo, un campo vectorial sería la velocidad del viento entre un punto de la Tierra. Dicha velocidad se expresa y no solo con su valor, sino también con su sentido que sopla desde el viento. Puede soplar desde el norte o puede soplar desde el sur, del este o oeste. Definición en sí. Un campo vectorial se divide en dos. El campo vectorial se divide en dos, en bidimensionales y tridimensionales. Bidimensionales para función FY, XY, y las tridimensionales para las funciones X, Y y Z. Cada una de estas cuenta con su conjunto D, que es dirección, que es el dominio del campo vectorial. El campo vectorial como línea. Las imágenes del campo vectorial se pueden expresar de la imagen en cuestión, que la cual se está proyectando, que dice que la imagen de este campo vectorial es un espacio que consiste en un conjunto de vectores, de los componentes, de la cual el campo vectorial en el plano son dos componentes. En sí, en su forma natural del campo, dado que la intersección de los dominios naturales en cada uno de los componentes. Un ejemplo claro de estos tipos de componentes o de tipo de dominio podría ser el magnetismo. En la parte del magnetismo es los movimientos del polo del magneto, del norte, del polo norte y el polo sur, que se correlaciona con otro. No puede ser el campo gravitacional de la Tierra, que depende mucho de lo que es el movimiento de los polos, en la parte de lo que es del electromagnetismo. Una representación gráfica de cómo sería un campo vectorial se divide, como había dicho antes, se había dividido en dos, que es la parte bidimensional y tridimensional, que en algunos cálculos de aplicaciones puede resultar útil para considerar un campo vectorial en el plano. En este caso particular del vectorial, para la cual la primera y segunda funciones, componente, no depende de una variable z o un tercero componente, que la función nula y el dominio es un conjunto, punto del plano XY. Por ejemplo, este primero cuenta con dos fases que tiene función de XY, que es bidimensional esta parte, y la siguiente, que es tridimensional. Dependiendo cómo sea el tipo de ejercicio, puede salir un resultado. Puede ser bidimensional, tridimensional, depende de cuál sea el tipo de función y cuál sea la complejidad. Los campos escalares de una función dependen de dos o más variables, como habían dicho antes. Dependiendo de cuál sea la variable, podría ser el resultado o la forma de la magnitud de cada uno de los vectores en la gráfica. En sí, una función XY es el campo escalar de dos variables que proporciona el área del rectángulo de los lados de X y Y en una gráfica. Las funciones de X y Y
podría ser igual a xy, de raíz de xy al cuadrado, de x al cuadrado más el cuadrado, que es un campo de escalar de cada una de las variables, que se expresa la distancia de un punto a otro de xy hasta el origen de la coordenada de 0. O, en otras palabras, el radio polar de un punto. Cada una de las funciones puede representarse por P paréntesis XYZ, que es igual a entre corchete, XYZ es igual a X al cuadrado, más Y cuadrado, más X al cuadrado, que es el campo escalar de tres variables. Esta expresa la distancia entre un punto XYZ hasta el origen de las coordenadas de un punto, de no generar confusión de las notaciones habituales. Dependiendo de cuáles sean los tipos de ejercicios, podría determinar si tiene unidimensional, bidimensional o tridimensional. Polinomios. Los polinomios forman parte de lo que son los campos vectoriales, ya que los campos escalares más simples son polinomios o un monomio con dos variables, que puede ser x y y, de un producto que podría ser y, donde m o n son números enteros no negativos y un coeficiente escalar del grado del monomio es la suma de m y n. Solo componentes variables, como por ejemplo el área del rectángulo, que podría ser a, x, y, donde un monomio de grado 2 son dos variables. Si tenemos un cilindro circular recto de una altura h y un radio de base, su volumen es un monomio de grado 3. Para tres variables, un monomio es un producto x, y, z de un grado monomio, donde cada una es variable y cada uno de los volúmenes, donde el volumen es x, y, z, otorga diferentes formas de grado. Importante, un monomio es una suma de monomios y el grado de polinomio es mayor de los grados de los polinomios que los componen. Por ejemplo, aquellos que son superiores a 3, superiores a 2, polinomios, muchos. Veamos un ejemplo. Los polinomios de grado 0 son las funciones constantes. El campo escalar son las funciones x, y es un polinomio de grado 1. Si usamos, por ejemplo, diferentes formas, como por ejemplo estas fórmulas que están acá, que son generadas por el campo de fxy igual a x potencia de 2 más b x y z, el que es un polinomio de segundo grado. Bueno, la forma de los polinomios de segundo grado, eso es matemática básica, matemática 014, que es la fórmula básica de los polinomios para calcular y poder identificarlo en cada una de las funciones y poder determinar cuál es la función en sí. Un ejemplo sería esta pequeña función acá de f de xy igual a z de xy, donde se forma lo que es esta pequeña matriz. Por último, lo que son los campos escalares. El campo escalar también forma parte de lo que son los campos vectoriales, que estos se definen como función de cada uno de los puntos del espacio donde se asignan un valor de la magnitud escalar definida en un número de su magnitud en sí. Y su unidad, suponga que cada una de x, y, z de una región es un espacio que corresponde a cada punto x, y y z. Si usamos referencia, por ejemplo, la medición de temperatura en una aplicación 3D, nos va a mostrar lo que es una gráfica tridimensional donde va a señalar y va a decir lo que es el comportamiento de la temperatura, ya sea de grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, dependiendo cuál sea el sistema métrico. Va a determinar la forma de esos puntos y esas magnitudes en sí. Bien, en la siguiente parte vamos a continuar con lo que son la parte de los ejemplos y ejercicios en sí. Vamos a estar continuando con lo que es la parte de la explicación de lo que son los campos vectoriales. En la parte de los campos vectoriales se define en sí como una función que se asocia a cada punto del plano en un espacio. Este tiene como por ejemplo
La velocidad, por ejemplo, un campo vectorial sería la velocidad del viento en el punto de la Tierra, dicha velocidad que se expresa por un valor. Por ejemplo, los campos vectoriales se dividen en dos tipos de funciones. Función es igual a real, igual a real, y función real al cuadrado igual a real. Estas se subdividen en lo que es la parte, por ejemplo, de los reales con reales, de y es igual a f de x, digamos un monomio, o de una sola función. Y para reales al cuadrado con reales, sería z, por ejemplo, con es igual a f de x, o función de x, y. Para otro tipo de función de campos vectoriales está también lo que es función r cúbico o reales cúbicos igual a reales, ya que esto conforma lo que son las tres partes o las tres partes de la función, que sería por ejemplo 2w o función de x, y z. Cada una de estas funciones representa un vector. Por ejemplo, lo que son partes de paréntesis x, xy es un vector que en sí es una función igual a real cuadrado con real al cuadrado. También está lo que son la parte de x, y, z, vector es igual a, porque contiene tres tipos de cosas. Todo esto funciona como si fuera un tipo de campo eléctrico. Un tipo de campo eléctrico es que toda la energía va, circula y está alrededor de él. Un ejemplo, así. Esta es la carga positiva. Estos son los puntos que lo van rodeando y se va manifestando según el comportamiento de la función en sí, ya sea en el tipo de campo. Este sería como si era un campo eléctrico. Y hay otros tipos de campos vectoriales que son similares a lo que es como si fuera un tipo de imán, o un tipo como si fuera el polo norte o polo sur, que sería como la carga negativa, o sería como si fuera un campo electromagnético. Se funciona de esta parte. Todo depende de cómo sean formuladas las funciones. Todos los puntos y cada espacio están todos asociados uno con otro. Y otro tipo de campos vectoriales que fluyen de manera vertical, no, perdón, de manera horizontal. Más adelante se lo voy a enseñar a través de un ejemplo de GeoGebra. La parte de las notaciones vectoriales se dividen en dos: en 2D y en 3D. Las de 2D se representan por tener funciones en mayúscula. Las de 2D cuentan con solo dos dimensiones. Estas dos dimensiones funcionan de esta forma: función de XY. Y las funciones 3D funcionan con funciones X,